Bueno, entonces acá en esta última parte vamos a ver, todavía dentro de los test de hipótesis, vamos a ver una herramienta que también se utiliza para demostrar la veracidad o la falsedad, ¿verdad? Obviamente dentro de un ejercicio, pero en este caso vamos a tener hipótesis muy específicas, ¿verdad? No vamos a hacer relación a parámetros como lo estábamos haciendo, o sea, no vamos a verificar la veracidad de un parámetro como por ejemplo de una media o de una diferencia de media o de una proporción. Sí, lo que vamos a hacer es verificar si las variables entre sí son dependientes o independientes, y vamos a verificar también cuántos son de dependientes las variables entre sí. Entonces, para ello es que se utiliza lo que conocemos como tabla de contingencia. Esta tabla está formada por filas y columnas. Cada fila corresponde a un nivel de una variable, y la columna también es un nivel pero de otra variable. O sea, estamos hablando siempre de dos variables que se van a relacionar entre sí. Los elementos de esta tabla son las frecuencias con que ocurre esa combinación de variables. Cuando estamos hablando de frecuencias, entonces automáticamente tenemos que darnos cuenta de que vamos a hacer referencia a una tabla chi cuadrada. Entonces vamos a utilizar, sería el estadístico que vamos a utilizar para las tablas de contingencia, es la tabla chi cuadrada, ¿verdad? Es la que vamos a utilizar también, porque hace relación a frecuencias, y eso ya habíamos visto en la distribución chi, que eso se hacía. La prueba, ¿verdad? Así como les dije, chi cuadrada es la que nos va a permitir decir si las variables están o no asociadas. Tengamos en cuenta que estas variables son variables cualitativas. Siempre estábamos trabajando y verificando veracidad, falsedad y probabilidad. Estamos calculando todo en base a variables cuantitativas. Dentro de una tabla de contingencia lo que vamos a ver son variables cualitativas, para ver si están o no asociadas. Entonces, al final lo que vamos a hacer es concluir si estas variables están relacionadas y con qué nivel de confianza, ya sea son dependientes o son independientes entre sí. Y este sería el formato de la tabla de contingencia. Como les dije, viene a ser, está formado por filas y columnas, ¿verdad? Entonces tenemos una variable A aquí para el espacio de las filas con un nivel, ¿verdad? Otro nivel, y puede tener más incluso. Y otra variable, que sería esta variable B, también tiene varios niveles que están formados por columnas. Nosotros en específico solamente vamos a fijarnos en tablas que son 2 por 2, o sea, vamos a tener solamente dos variables y la tabla siempre va a tener este formato. Eso es lo que nosotros vamos a ver. Pero eso no significa de que no exista tablas de contingencia para más variables. En este caso particular, entonces nosotros, para facilitar la comprensión y la realización de los ejercicios, solamente vamos a ver ejercicios en donde las tablas sean de 2 por 2. En realidad acá lo único que a mí me importa en esta parte de la tabla de contingencia es que vayamos viendo ya un poco la relación que existen entre dos variables, porque eso nos va a dar como un cálculo auxiliar, digamos, nos va a hacer una introducción al contenido que viene después, donde también vamos a estar estudiando la dependencia o la independencia entre dos variables, ya sean estas cuantitativas o cualitativas. Entonces aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que esta tabla de contingencia se puede hacer para muestras que son grandes, ¿verdad? Una muestra grande. ¿Por qué? Porque como se calcula con el estadístico chi cuadrado, ese estadístico sirve tanto para muestras grandes como para muestras pequeñas. Nosotros, cuando hicimos los test de hipótesis, la tabla chi cuadrada, la distribución chi cuadrada, solamente la utilizamos para la distribución, para muestras pequeñas, pero eso no significa que no se pueda utilizarlo para muestras grandes. Eso habíamos mencionado en uno de los videos, donde decíamos que la distribución normal se utiliza para muestras grandes, pero que la distribución chi cuadrada y la distribución t de Student se pueden utilizar independientemente para muestras grandes o muestras pequeñas. Entonces acá, para una muestra grande,
entonces tenemos esta fórmula para calcular el estadístico chi cuadrado, ¿verdad? N viene a ser la cantidad total, ¿verdad?, de frecuencia observada que tenemos, y estas letras A, B, C, D hacen relación a la posición que se encuentra en la tabla los valores, ¿verdad? Si ustedes se fijan aquí en la presentación anterior, pueden observar de que lo que está aquí viene a ser A, luego este es B, C y D. Son posiciones, y estas posiciones son las que se utilizan en la fórmula. Entonces tenemos que tener en cuenta esa posición. Bajo esta hipótesis nula de independencia, entonces chi cuadrada tiene una distribución donde tenemos que utilizar grados de libertad. Entonces B es igual a F menos 1 por C menos 1. O sea, F son las filas, cantidad de filas, y C es la cantidad de columnas. En nuestro caso particular, como ya habíamos dicho que solo vamos a trabajar en una tabla que es 2 por 2, entonces acá vamos a tener siempre 2 menos 1 por 2 menos 1. Entonces sería 1 por 1, y siempre vamos a trabajar con un grado de libertad nada más, ¿verdad? En este caso particular. Si la muestra es pequeña, ¿cuándo la muestra es pequeña? Siempre estamos repitiendo, la muestra es pequeña cuando es menor a 30, ¿verdad? Entonces, cuando la muestra es pequeña, lo que ocurre es que esta chi cuadrada se tiene que calcular, pero utilizando lo que se llama corrección de Yates. Por eso es que aquí aparece ya una Y, ¿verdad?, indicando que es el mismo estadístico, solamente que tiene una corrección. Y esa corrección se llama corrección de Yates. Y esta viene a ser la fórmula. La parte de abajo no varía nada, solamente varía un poquito la parte de arriba. Y tengan en cuenta que aquí, ¿verdad?, esta resta está en valor absoluto, por lo tanto nunca puede ser un valor negativo. Así como ya habíamos dicho también en un video anterior, la prueba chi cuadrada nunca sale negativa, siempre el estadístico es un valor positivo. ¿Por qué? Porque siempre estamos tomando solamente pruebas unilaterales derechas, ¿verdad? No existe dentro de la prueba chi cuadrada, no puede salir negativo, y tampoco tenemos la opción de una muestra unilateral izquierda, solamente siempre unilateral derecha. Entonces utilizamos para recalcar esta fórmula, ¿verdad?, con la corrección de Yates cuando el tamaño de la muestra es pequeño o es reducido. Eso significa que es menor a 30, ¿verdad? Otra cosa que tenemos en cuenta dentro de la tabla de contingencia es el coeficiente de contingencia, que se representa por la letra CC, ¿verdad? Esto tienen que tener en cuenta que solo lo calculamos cuando es necesario. Porque famoso está, hacemos el ejercicio, resolvemos todo y calculamos también el coeficiente de contingencia. Pero si el problema no nos pide, entonces no lo hagamos, no perdamos tiempo con algo que no se necesita, no es parte del problema en sí. Entonces acá este coeficiente está basado en el valor de chi cuadrado que nosotros calculamos, ¿verdad? Y su fórmula es esta, ¿verdad? El coeficiente de contingencia es igual a la raíz cuadrada de chi cuadrado calculada dividido n, que es el total de datos que tenemos. Este coeficiente puede tomar dos valores, que son entre 0 y 1. Esos son sus valores, mínimo 0, máximo es 1. Y para tablas de contingencia 2 por 2, que es nuestro caso, ¿verdad?, se interpreta de la siguiente manera. Si el coeficiente es cercano a 1, la dependencia es alta. Y si el valor sale 0, entonces hay una independencia de los valores. Pero también existe caso, y vamos a ver ejemplos, en donde no sale 0, pero sale un valor muy próximo al 0. Y al ser muy próximo a 0, entonces ya también existe independencia. O sea, si estamos haciendo el ejercicio y demostramos de que existe una independencia utilizando la prueba chi cuadrada, y luego calculamos el coeficiente de contingencia y no sale 0, no significa que esté mal, ¿verdad? Si no sale exacto 0, va a salir un valor muy próximo a 0. Entonces vamos a ir viendo los ejemplos que tenemos a continuación.